En este video vamos a mostrar cómo funciona nuestro código y hacer una breve explicación de cómo funciona cada una de sus funciones. Nos encontramos en el primer módulo, en el de gestor de estudiantes que hicimos Ale y yo, y voy a comenzar yo explicando los diferentes extracts que creamos para poder manejarlo. En primer lugar, tenemos el extract de estudiante, que como hablaba la consigna, contiene el mail que se va a ingresar, la clave que se ingresará con él y también los créditos iniciales que va a tener cada estudiante. Es importante acá al principio que la parte de mail, todas las posiciones de su array de caracteres van a comenzar nulas. Esto nos va a servir después para una función. Luego encontramos acá la declaración de funciones, todas las que vamos a usar, y nos adentramos ya a lo que sería el programa principal. Primero declaramos una variable que es la cantidad, que va a ser la cantidad de estudiantes que va a ingresar el usuario que quiere ingresar. Se crea un array con esa misma cantidad como tamaño. Y después tenemos unas iteraciones para que la persona pueda crear efectivamente cada uno de los estudiantes. Encontramos la función crear estudiante, que vamos a explicar después, pero que básicamente hace todo el chequeo de verificar su formato, verificar si está duplicado y todo el resto de cosas. Acá ya estaría verificado. Después de que tenemos completado el array de estudiantes y que todos están verificados, se imprime ese array dentro del archivo que creamos, que es estudiantes.dat. Después de terminar de imprimir todo el array, dentro del archivo aparece obviamente el mensaje estudiantes registrados correctamente. Se cierra el archivo y se termina el programa eh, principal. Ahora vamos a hacer una explicación de cada una de las funciones. Bueno, en la función crear estudiante se creará una variable llamada estudiante nuevo, la cual contendrá los datos ingresados por el usuario, como también se creará una variable de bool, la cual indicará si este ha sido correctamente verificado. Luego tenemos un while, que se ejecutará siempre y cuando verificado sea falso. Dentro de este se le pedirá al usuario un mail. Luego, formato, se le dará el valor a la función verificar formato que se explicará luego. Si el formato es false, se produce este continuo que lo que hace es repetir el while para entrar en un ciclo que cada vez que falle la verificación, este le vuelve a pedir el mail. En caso de que pase, vamos a la segunda función que sería verificar duplicado. Si el duplicado es false, entonces sería una verificación exitosa. Le pediría la clave. El verificado se convertiría en true y saldría igual retornando un estudiante nuevo. Bueno, tenemos la función booleana verificar formato. Dentro de esta tenemos un contador de caracteres hecho simplemente con un contador dentro de un while. Y acá comienza el verificar formato. Elegimos en este caso que la cantidad de chars sea mínimo 7 para que al menos cumpla este formato. Eh, Acá aclaramos que la primera letra tiene que ser diferente de la arroba. Luego entra en un ciclo for donde se buscará el arroba. Si el char es igual al signo arroba, este entra en otro if en el cual se eh, verifica que tanto el anterior como el siguiente carácter sean o diferente de la arroba o diferente de punto. Esto para intentar de que el usuario ponga al menos una letra antes y después. Luego se verifica que mantenga el punto .com. Acá tenemos con un for, se busca en la posición 0, 0 más 1, 0 más 2, 0 más 3, para que esté todo el punto .com junto y no esté separado. Si se cumple todo eso, retorna true. Y en caso de que no cumpla con ninguno de estos casos, se irá retornando falso y se le especificará al usuario qué es lo que se ha producido erróneamente. Y ahora pasaremos con la función verificar duplicado. Bueno, finalmente encontramos la función para verificar el duplicado del email. Lo que hace esta función son dos cosas. En primer lugar, va a chequear dentro del archivo si encuentra un estudiante con el mismo email. Para eso lo que hace es un string compare entre el estudiante mail
que ya se encuentra en el archivo el registro que está leyendo en este momento y el estudiante nuevo mail, que sería el que fue ingresado por la persona. Si el string compare lleva a 0, esto quiere decir que el estudiante ya existe, por lo que le escribe en pantalla este email ya existe y lo manda de nuevo a crear un estudiante nuevo. Después de que ya verificó que el estudiante no se encuentra en el archivo, pasa a la segunda verificación, y es que este mail que fue ingresado no sea un duplicado con los anteriores que subió el usuario al ingresar el programa, porque si nos recordamos, le pedimos una cantidad de estudiantes, por ejemplo, que elija 5 y que duplique el estudiante en esos 5. Para eso es importante lo que expliqué al principio del extract. ¿Por qué? Porque es una, ¿cómo decirlo? Es una verificación previa. Es decir, si el estudiante no hizo ningún sign anterior, es decir, es el primer estudiante que sirve, directamente ni lo verifica porque si la posición del mail ya es 0, porque inicializa así, ni chequea si hay otros estudiantes en el array, se ahorra ese paso. Ahora, si el email del estudiante no es igual a 0, es decir, no es como fue inicializado, chequea todas las posiciones anteriores del array con el string compare para ver si ya encontró, si encuentra ese mail en los sign anteriores que hizo el usuario. Ahora vemos que si efectivamente encuentra uno que sea igual, se imprime en pantalla, este email ya se ha ingresado, se retorna falso y como vimos antes en la función, si retornaba falso tenía que volver a pedirle al usuario que ingrese el email del estudiante. Y eso sería básicamente lo que haría el primer módulo de nuestro código. Ahora vamos a hacer una serie de pruebas, también vamos a probar algunas cosas para ver si se rompe o no, para ver que todo funcione bien. Empieza, como ya sabemos, con la cantidad de estudiantes a registrar. Yo soy un usuario y quiero ingresar 3 estudiantes. Y comienzo ingresando mi mail. Como podemos ver, verifico el formato, verifico la unicidad y tenemos una verificación exitosa. Así que paso a poner mi clave. Ahora, para el segundo email, voy a hacer uno que no tenga el .com y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a poner .co, que me dice claramente que verificó el formato y los caracteres fueron insuficientes. Así que yo paso a hacerlo bien. Lo verificó bien, tenemos una verificación exitosa y ahora voy a probar que voy a poner el mismo email que ya puse antes. Ay, perdón. Bueno, la puse y imaginemos que esta es la clave. Vamos ahora a poner el mail. Discúlpeme. Como podemos ver, nos aparece que ese email ya ha ingresado, que ingreso otro. Perfecto. Me ingreso, pongo la clave y listo. Estudiantes registrados correctamente, que es como funcionaría el módulo completo. Vimos que si aparece uno que no tiene el formato correcto, nos lo devuelve, y si aparece uno repetido, también nos lo devuelve. Ahora vamos a probar a hacer de nuevo la compilación y ver si nos corrige teniendo uno en el archivo y no ya ingresado. Pongo clear, lo compilo, quiero ingresar solo uno. Voy a tratar de ingresar el primero que hice a ver si ya aparece en el archivo. Como podemos ver, este email ya existe en el archivo, así que ingreso otro. Y vemos que funciona, ponemos la clave y se terminaría el testing de este módulo. Como podemos ver, funciona con todas las cuestiones que tenía que cumplir. Muchísimas gracias. Bueno, ahora voy a proceder a explicar el gestor de beneficios. Primero, declaramos la estructura que va a ser utilizada para dar en el archivo de almacenamiento físico y bueno, durante toda la ejecución del programa.
Luego declaramos las funciones que van a ser utilizadas, las cuales son listar beneficios, modificar beneficio, agregar beneficio y eliminar beneficio. Esas 4 son de la pedida consigna. Y luego crear beneficio y beneficio eliminar, las cuales le piden los datos de los beneficios utilizados por agregar beneficio y eliminar beneficio al usuario. Después mostraré por qué se hace esto particularmente así y por qué el tipo de retorno de estas funciones es entero. Bueno, en el main, lo primero que hacemos es un do while para determinar hasta cuándo se quiere ejecutar el programa. Luego se muestra en pantalla las distintas opciones que puede realizar el programa y cabe mencionar que se realiza un sein.ignore para limpiar el buffer de entrada y evitar posibles errores por eso. E importante, se declara una variable para guardar el valor que devuelven las funciones que son llamadas. Esto con el objetivo de, bueno, en el switch case que se realiza, dependiendo de qué función deseas realizar, va a mostrar un mensaje u otro, ¿no? Dependiendo de si hubo algún error o si salió todo bien. Y bueno, va a detallar qué error fue. Esto a priori no parece ser necesario, pero después mostraré bien el por qué decidimos hacerlo así. Bueno, y finalizando el switch case, se pregunta si se decide ejecutar otra acción y en caso de no querer más, bueno, se va a salir del bucle de do while y va a finalizar el programa. La función de listar beneficios lo que hace es simplemente leer el archivo secuencialmente e ir mostrando en pantalla los distintos beneficios que tiene con su respectivo costo. Cabe mencionar que creamos una variable del tipo bool, la cual sirve para determinar si el archivo está vacío o no. Es decir, que existe, pero se eliminaron todos los beneficios que contiene. Básicamente que muestre otro mensaje de error. Y como se puede ver acá, dependiendo de bueno, lo que se realizó, se retorna un entero u otro, ¿no? El cual, en el switch case mencionado anteriormente, bueno, se muestra un mensaje u otro. Bueno, siguiendo con la función de agregar beneficio, esta, para empezar, pide como parámetro un beneficio, ¿no? El cual, en el switch case, se le envía como parámetro la función crear beneficio, es decir, el beneficio que retorna esta. Esta función, como dijimos antes, le pide datos al usuario, más precisamente el nombre del beneficio que desea añadir y el costo del mismo. Luego, lo que realiza esta función con este parámetro es, primero, bueno, no solo crear un beneficio para ir leyendo el archivo, sino también un auxiliar, el cual va a servir para intercambiar el lugar de los beneficios que necesiten hacerlo. Porque es importante mencionar que nosotros lo que hacemos es insertarlos ordenadamente en el archivo, los beneficios que vamos añadiendo. Esto es con el fin de después, en el consumidor de beneficios, poder mostrarlos ordenadamente. Y bueno, también quisimos evitar el uso de arrays, ya que, bueno, en caso de haber muchísimos beneficios, esto traería problemas técnicos. Entonces, como venía diciendo, a medida que va leyendo el archivo, si ve que el costo del beneficio que queremos añadir es mayor que el costo del beneficio que lee, significa que a partir de esa posición tiene que implementar el nuevo beneficio e ir corriendo todos los demás una posición, ¿no? Todos los siguientes. Entonces, lo que va haciendo es eso. Primero, define al auxiliar como el beneficio que estaba leyendo. Luego, retrocede una posición y sobrescribe con el nuevo beneficio. Y por último, el nuevo beneficio pasa a ser el que se guardó en el auxiliar. Esto para la próxima lectura. Cabe mencionar que utilizo el long que está acá simplemente para evitar el warning de overflow. Y bueno,
se hace esto de retroceder una posición porque luego de la lectura, digamos que el cursor queda al final del beneficio. Entonces lo que se quiere hacer es retroceder hasta el inicio del beneficio para poder sobreescribir. Y por último, se realiza una última escritura, ya que, bueno, luego de hacer el último intercambio, te queda un último nuevo beneficio, el cual es el que querés agarrar y escribir al final del archivo. Y luego, bueno, se cierra. Cabe mencionar que si el archivo no existe, lo tiene que crear por primera vez, y bueno, para ello simplemente escribe el beneficio que se le pidió al usuario y ya está. Luego, para la función eliminar beneficio, también se pide un beneficio, el cual en el switch case es llama la función beneficio eliminar, ¿no? Y así como en el área de beneficio, se le pide al usuario un nombre de un beneficio que desea eliminar. Entonces, para nuevamente evitar el uso de arrays, lo que decidimos hacer fue crear no solo abrir el archivo beneficios.dat, sino también crear un nuevo archivo auxiliar, el cual, bueno, vamos a utilizar para básicamente pasar todos los datos del beneficio.dat menos el beneficio que queremos eliminar a este nuevo archivo, ¿no? Y este va a pasar a ser el beneficios.dat. Creamos una variable de tipo bool para determinar si se encontró o no. Esto no afecta en nada porque aunque no se encuentre, el pasaje de todos los beneficios se hace igual. La única diferencia va a ser en el mensaje de salida. Luego lee secuencialmente el archivo y para cada beneficio cuyo nombre difiera con el nombre del beneficio que queremos eliminar, lo va pasando al nuevo archivo. ¿Ok? Y cuando coinciden, bueno, marca la flag de que lo encontró. Luego se cierran ambos archivos y lo que se hace es usar estas dos funciones, que si bien no vimos en clase son bastante intuitivas. Simplemente borra el archivo beneficios.dat y le cambia el nombre al auxiliar por beneficios.dat. Así se puede continuar la ejecución del mismo como normalmente y se puede seguir ejecutando el programa. La función modificar beneficio da un poco el sentido a la estructura del programa, ya que lo que hace para cambiar el costo de un beneficio es primero eliminar ese beneficio del archivo y luego agregar un nuevo beneficio con el mismo nombre, pero el costo que puso el usuario. Para ello es que primero se le pide al usuario que ponga el nombre del beneficio que desea cambiar y luego lo que se hace es eliminar ese beneficio, ¿no? Y se guarda el valor de retorno en la función eliminado. En caso de que haya algún error, por ejemplo, de que no exista el beneficio, esta función lo va a detectar. Entonces, se va a poder acá hacer un return en función de eso. Entonces, el motivo por el cual la función eliminar beneficio es del tipo entero es para que acá pueda retornar un valor de error o éxito y que esta función pueda decidir mostrar un mensaje distinto al que si se ejecutara esta función simplemente por cuenta propia. A lo que me refiero es, si nosotros venimos acá al switch case, podemos ver que cuando se elimina el beneficio, desde el switch case te muestra beneficio eliminado exitosamente, mientras que si se hace desde el modificar beneficio, se muestra beneficio modificado exitosamente. ¿Okay? O sea, básicamente dependiendo de desde dónde se ejecuta la función, te muestra un mensaje u otro. Entonces, bueno, si se elimina correctamente el beneficio, se le pide al usuario el costo y se agrega el beneficio en función de el beneficio con el nombre y costo dichos. Y hasta acá sería el programa. Ahora voy a proseguir a hacer unas pruebas para mostrar todos los distintos mensajes de error y
bueno, un caso de correcto funcionamiento. Bueno, ahora voy a proceder con la prueba de ejecución. Primero voy a intentar listar los beneficios disponibles, pero como no existe el archivo de beneficios, dice eso, tira error. Pregunta si deseamos ejecutar tracción, decir que sí. Em, Luego, bueno, lo mismo pasa si intento modificar un beneficio. Me va a decir que escribo un nombre, qué sé yo, y va a archivo de beneficios. Y lo mismo si intento eliminar. Escribo el nombre y no existe el archivo de beneficios. Bueno, entonces voy a arrancar agregando un beneficio. Voy a poner de ejemplo librería y voy a poner de costo de créditos 1000. Entonces, bueno, archivo creado exitosamente. Si yo ejecuto otra acción y los enlisto, va a figurar librería costo 1000. Bueno, ahora voy a proseguir a agregar un par de beneficios más. Supongamos gimnasio con un coste de 500. Voy a ejecutar otra acción. Y ahora voy a agregar buffet por un coste de 750. Y ahora, si enlisto los beneficios disponibles, podemos ver que los puso ordenadamente. Primero la librería, con costo 1000, luego el buffet y luego el gimnasio. Entonces, si yo quiero ahora agarrar y eliminar un beneficio, bueno, pongo la opción y voy a escribir. Supongamos que, no sé, lo escribo mal. Entonces va a decir que no se encontró el beneficio. Vuelvo a intentar y pongo correctamente buffet. Entonces lo va a eliminar exitosamente. Si yo ahora muestro los beneficios disponibles, vamos a ver que buffet ya no figura. Y ahora, si intento cambiar el costo del gimnasio, bueno, primero si yo escribo mal, entonces va a figurar que no se encontró el beneficio. Y si lo escribo bien, va a pedirme un nuevo costo. Supongamos 2000. Y ahora, al enlistar nuevamente, podemos ver cómo no solo cambió el costo, sino que además se reordenó. Es por eso que yo había hecho que primero se elimine y luego se vuelva a agregar. Eso sería todo. Si apretamos que no deseamos ejecutar la otra acción, va a finalizar el programa. Como los estudiantes arrancan con un crédito de 1000 para las demostraciones del consumidor de beneficios, voy a volver a crear el beneficio buffet y de 500. Entonces quedarían así. Bueno, ahora vamos a hablar de la última parte del trabajo, que es el consumidor de beneficios. Para empezar con el código tenemos los structs. Tenemos el struct de estudiante y el struct de beneficio. Ambos son iguales a los archivos de gestor de beneficios y gestor de estudiantes respectivamente, debido a que en esta parte hay que hacer una búsqueda en los archivos, los cuales tienen que coincidir con el tamaño del struct para que la búsqueda funcione. Ahora vamos a pasar a explicar el main. En el mail, lo primero que se le da es un mensaje de bienvenida al usuario, donde le pide que inicie sesión con su mail y su clave anteriormente registrados en el gestor de estudiantes. Luego, este se valida entrando en donde están guardados en el archivo y los compara el nombre y la clave. Y si estos son correctos, entonces pasa lo siguiente. Si son incorrectos, le pide que vuelva a ingresar y si el archivo no existe, le tira que el archivo no existe. Una vez que se haya iniciado sesión correctamente, la cantidad de créditos que posee son mostrados hacia el usuario y automáticamente se abre los beneficios que puede comprar ordenados de mayor a menor. Si no lo puede comprar, no va a aparecer. Una vez ahí, escribiendo el nombre, puede elegir qué archivo desea consumir. Y una vez seleccionado, automáticamente se hará la resta de los créditos que tenía menos los créditos que son necesarios para consumirlo. Y una vez esté restado, este se va a reemplazar en el archivo de gestionador de estudiantes. Bien, ahora vamos a hacer un repaso por arriba de qué hace cada función que fuimos llevando en el main.
La primera es iniciar sesión, la cual abre el archivo de estudiantes y valida si existe el estudiante ingresado. Esto para iniciar sesión. Si no existe el estudiante o se ingresan mal los valores, pide un reingreso. Y en caso de que el archivo estudiantes no exista, la ejecución se termina. Bueno, la función mostrar beneficio lo que hace es mostrar todos los beneficios que el usuario puede consumir con sus créditos disponibles. Luego el usuario elige cuál quiere consumir y lo consume. Y si el archivo beneficio no existe, la ejecución se cierra. La próxima función es restar beneficio. Lo que hace es actualizar los créditos del usuario en memoria. Después le pregunta al usuario si quiere consumir otro crédito más y muestra el nuevo saldo luego de la resta. Luego de que se haya consumido los créditos, muestra el nuevo saldo del usuario. Y para finalizar está la función reemplazar crédito, que lo que hace es agarrar los créditos del usuario después de que haya consumido los beneficios que quiso y se reemplaza en el archivo. Y se termina la ejecución. Una vez explicada el código, ahora vamos a mostrar la etapa de testing. Lo primero que nos pide al iniciar sesión es nuestro mail, que principalmente si lo ponemos mal, por ejemplo, ahí está escrito mal y nos pide la contraseña igualmente, nos va a saltar de que el mail o la clave son incorrectos y que lo intentemos de nuevo. Esta vez bien escrito. Nos sale que se inició correctamente y la cantidad de créditos que poseemos. Como antes vimos en el gimnasio, tenía un coste de 2000 créditos, que entonces, como no lo puede consumir, directamente no aparece. Esta vez vamos a consumir el beneficio de buffet, que lo vamos a tener que escribir tal cual. Y se consume. Y nos pone que nuestro nuevo saldo es de 500. Entonces, si deseamos consumir otro beneficio, acá, si nos pide buscar el nombre del beneficio y ponemos uno incorrecto, por ejemplo, una L, nos va a saltar de que el beneficio no está encontrado, no tenemos créditos insuficientes. En este caso no existe. Ahora vamos a poner librería, que costaba 1000 créditos. Entonces, si lo ponemos, nos pone que que tenemos créditos insuficientes. Ahora vamos a intentar buffet, donde nos debería de dejar. Entonces vamos a poner que no deseamos consumir nada más. Si ahora volvemos a ingresar, nos va a poner de que la cantidad de créditos que poseemos son ceros y no podemos consumir otros beneficios. Y ahí estaría terminado el testing.